Hola, bienvenidos a la segunda sesión del curso de entrevista psicológica. Yo soy Alejandro Cabrera, psicólogo y psicoterapeuta, y en esta sesión vamos a hablar de los tipos de entrevistas. Bueno, las entrevistas se pueden clasificar en dos grandes grupos, de acuerdo a su objetivo o propósito y de acuerdo a cómo vamos a conducir esa entrevista o a la estructura. Entonces, dentro de las entrevistas, de acuerdo a su objetivo, podemos clasificarlas en 5 grupos: la entrevista de investigación, la entrevista psicopedagógica, la entrevista clínica, la entrevista de orientación vocacional y finalmente la entrevista laboral. ¿Y cómo vamos a conducir esa entrevista, o de acuerdo a cómo vamos a conducir esa entrevista, podríamos clasificarlas en 4 grupos, que sería estructurada o cerrada, semiestructurada, abierta o no estructurada y finalmente una entrevista tipo panel, donde pueden participar más de un entrevistador o un grupo de entrevistados, según el caso, ¿no? Muy bien. A continuación, vamos a hablar de cada una de ellas. Muy bien. Vamos a comenzar con el primer grupo, que sería de acuerdo a su objetivo o propósito. La entrevista de investigación es la que usamos cuando llevamos a cabo un proyecto de investigación. Como saben, en la psicología mucho de lo que hacemos o mucha de la investigación que se hace en psicología es cualitativa, y muchas veces el instrumento que utilizamos para obtener la información es precisamente una entrevista. Entonces, esta sería la entrevista de investigación. En segundo lugar, la entrevista psicopedagógica sería la que se relaciona con todo lo que tiene que ver con el contexto escolar, es decir, problemas de aprendizaje, psicodiagnóstico, todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo y todos los involucrados, ¿no? La entrevista clínica tiene que ver o puede presentar una amplia gama de variantes, desde el psicodiagnóstico, la entrevista psicoterapéutica, la entrevista con el fin de identificar algún problema, pero va a tener que ver con todo lo relacionado con las motivaciones y con la personalidad del entrevistado. La entrevista de orientación vocacional tiene que ver con todo lo relacionado a las aptitudes, las habilidades, los intereses del entrevistado, ya sea para orientarlo a la elección de una carrera profesional, a ubicarlo en algún área laboral, etc. Y finalmente la entrevista laboral, que puede tener también una serie de objetivos particulares, como por ejemplo la selección, la capacitación, los conflictos que se tienen que resolver al interior de una empresa, etc. Por otro lado, respecto del grupo de cómo vamos a estructurar o cómo vamos a conducir la entrevista, tenemos la entrevista estructurada o cerrada. Esta es la entrevista más eficaz porque digamos que tenemos un formato o tenemos las preguntas perfectamente delimitadas, ¿no? Con lo cual no requiere tanta experiencia por parte del entrevistador. Al ser una entrevista rígida de alguna manera, la puede llevar a cabo de una manera más fluida y ahorrar mucho tiempo. La entrevista semiestructurada, por su parte, es una entrevista que también tiene una estructura, también tenemos los datos que queremos obtener muy claros, pero nos permite indagar un poco más si algo nos parece relevante, ¿sí? Podemos continuar o podemos ampliar la información en algún rubro que nos interese. Y finalmente la entrevista abierta o no estructurada
Esta entrevista es la que nos daría mayor volumen de información. Al no tener una pauta, podemos nosotros extendernos y obtener toda la información que necesitemos. El problema con esta entrevista es que requiere mayor sagacidad por parte del entrevistador, más experiencia y que realmente no se pierda con tanto volumen de información, que no pierda el objetivo de la entrevista. Ese es uno de los riesgos que se corre en este tipo de entrevista. Muy bien, ahora, ¿hay alguna forma de conducir la entrevista que tenga que ver directamente con alguno de los objetivos mencionados? Bueno, la respuesta es que no. La respuesta tiene que ver más con qué es lo que tú pretendes a la hora de hacer una entrevista. Por ejemplo, puedes en una entrevista clínica, que sería, a lo mejor ahí te conviene más utilizar una entrevista abierta donde la persona pueda hablarte de lo que sea, de lo que tenga necesidad de hacer, etcétera, ¿no? Por otro lado, en una entrevista de selección, en el ámbito laboral, a lo mejor te conviene más una entrevista cerrada o estructurada, de manera que tú puedas llevar a cabo una serie de entrevistas al día y que te sirvan como filtro para hacer una entrevista más profunda cuando ya tienes los candidatos que necesitas para esta cuestión del empleo, ¿no? Entonces, no es que un modelo o una estructura corresponda con un objetivo, sino esto va a ser en función de las necesidades del entrevistador. Muy bien, eso es los tipos de entrevista. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda, si algo no queda claro, y los recursos, como siempre, te los voy a estar dejando en la descripción de este video.